Con esta receta ya no necesitas comprar pay de manzana. Hoy día te voy a enseñar de una manera muy fácil y deliciosa a preparar este postre. Hola cocineros, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer esta receta deliciosa y es un pay de manzana que muchos de ustedes han venido pidiéndome en los comentarios que les enseñe a hacer una masa muy suavecita y un relleno delicioso a base de manzanas. Para empezar a hacer este pie, lo que voy a hacer es pelar las manzanas y luego vamos a picarlas. Hay personas que les gusta cortar en láminas muy delgadas, otros en cubos. Esto va a depender mucho del gusto de cada uno. Si te gusta sentir trozos grandes de manzana, puedes cortarlos un poco más gorditos o gruesos y si no, láminas bien delgaditas. Aquí tenemos las manzanas picadas. Si las vas a usar al instante como yo, no es necesario remojarlas en agua. Pero si las vas a usar luego, te recomiendo que la coloques en agua con unas gotitas de limón para que la manzana no se oxide. En una olla vamos a colocar la mantequilla. Escuchen, mantequilla. La margarina no le va a dar el mismo sabor que usar la mantequilla. Ahora vamos a cocinar todas las manzanas que hemos picado. Recuerden que parece bastante, pero al final estas manzanas se van a reducir. Con la ayuda de una espátula o lo que ustedes tengan a la mano, vamos a ir moviendo y ya luego vamos a añadirle el azúcar. Puede ser azúcar rubia o azúcar blanca. Ambas funcionan muy bien. Luego vamos a aromatizar con un poquito de canela molida. En realidad poquito no, porque a mí me encanta la canela y siempre le agrego un poquito más porque me gusta el aroma. Ahora, la receta escrita ya saben que siempre está en la cajita de descripción o en mi página web www.ceciliatupac.com. Ahora eso vamos a ayudar a mover lentamente. Recuerden que la cantidad de manzanas es bastante. Yo estoy usando una olla pequeña. Pero si tienes una olla más grande, pues vas a evitar hacer esto y simplemente cocinar lentamente la manzana. Ahora, como vieron, se ha reducido un poquito más, se ha cocinado la manzana y vamos a ligarlo un poquito porque ha botado todos esos jugos con agua y maicena. La maicena va a hacer que esto ligue. Si no tienen maicena, pueden usar chuño. Aproximadamente yo voy a cocinar esto por un minutito más con la maicena y ya luego vamos a dejar que este relleno enfría para luego colocarlo en nuestra masa. Mientras se enfría la manzana vamos a hacer nuestra masa. Esta masa es muy fácil, la verdad. Vamos a usar un poco de harina sin preparar, que significa que no contiene polvo de hornear. Luego vamos a usar margarina para que esta masa quede más compacta. Ahora vamos a trabajar con nuestros deditos, vamos a juntar la harina con la mantequilla. Esta técnica se llama arenado, que consiste en mezclar la margarina con la harina, frotando con las manos hasta conseguir una mezcla arenosa. Ahora en un bol he colocado las yemas de huevo, vamos a añadir el azúcar, también un poco de agua y vamos a mezclarlo todo muy bien. Luego lo vamos a añadir a esta mezcla que estamos haciendo para hacer la masa del pie. Añadimos de a poquito la yema hasta integrar con la masa. Ya tenemos nuestra masa lisa y compacta. Asegúrense de no estar amasando demasiado porque esta masa luego les va a quedar dura. Cuando ya esté lista la masa, vamos a dejarla enfriar por aproximadamente unos 40 minutos en la refri. Ya han pasado 40 minutos, nuestra masa está fría, ahora sí vamos a estirarla. Para eso he colocado papel manteca por abajo y por encima de la masa y con un rodillo vamos a estirarlo. Eso también se puede hacer antes de llevarlo a refrigeración para que así de frente coloques la masa a tu molde. O si no, puedes hacer lo mismo que yo,
lo he enfriado primero y luego lo voy a estirar para colocarlo en el molde. Ya colocamos la masa en nuestro molde, nuevamente vamos a colocarle papel manteca y estoy haciendo eso porque voy a hacer una cocción en blanco, que significa que consiste poner peso sobre la masa para que ésta no se suba. En este caso ustedes pueden usar frijoles, garbanzos, obviamente tienen que estar crudos y luego vamos a cocinarlo en un horno precalentado a 180 grados Celsius por alrededor de 10 a 12 minutitos. Luego de ese tiempo vamos a retirar, todavía no termina la cocción por si acaso, y vamos a colocar todo el relleno de manzana que ya debe estar tibio o frío. Esta masa que les he enseñado se presta para hacer con diferentes rellenos. Si no te gusta la manzana, puedes hacer un pie de piña, también un pie de arándanos, un pie de mora. Es mi favorito en realidad. Pie de mora es lo mejor. Si les gusta esa receta, déjenme en los comentarios para enseñarles en un futuro. Ahora, luego de tener todo el relleno ya en nuestro molde, con la masa que ha sobrado, vamos a cerrar este pie. En primer lugar, la masa tiene que estar refrigerada y fría, ya luego lo vamos a extender como ustedes han visto y vamos a hacer unas líneas cortando con un cuchillo o con lo que ustedes tengan a la mano. Si no quieren hacer estos lazos para cubrir el pie, lo que les recomiendo también es simplemente extender toda la masa y colocarla encima del molde. También recuerden hacer unos pequeños cortes por arriba para que la masa no se abra. Solo son unos pequeños cortes, unas líneas. Ya tenemos los lazos listos, ahora vamos a cubrirlo por encima del pie. Cuando ya hemos colocado todos los lazos en nuestro pie, vamos a darle un poquito de color barnizándolo con la yema de huevo. Ustedes pueden usar un pincel pequeño, un pincel de cocina como yo tengo o una brocha y luego a horno precalentado a 180 grados Celsius vamos a terminarlo de cocinar por unos 20 a 25 minutos más. Recuerden que ya hemos precocido la masa y que estas líneas o lazos que hemos hecho son bien delgaditos, así que se cocinan rápido. Y ni qué decir del relleno, que también ya está cocinado. Recuerden que hay cocinas que calientan más y otras menos, así que el tiempo que le estoy dando es un promedio. Ustedes tienen que ver que la masa ya ha cambiado su color y ha quedado de esta manera. Espero que disfruten este pie. No olviden dejarme un like, comentar y prepararlo y mandarme sus fotitos por mis redes sociales que estoy como Cecilia Tupac. Cuídense, chao.